En este libro, Simbología del Espíritu, mm, el gran psicólogo suizo Jung hace reflexiones de variado tipo con respecto a distintos temas sobre el simbolismo y sobre el espíritu y sobre estas cosas. Y particularmente hoy quiero hablarles en esta metamorfosis de un ensayo, de un segmento, de una reflexión que él hace en un ensayo que está inserto en este libro, dedicado al simbolismo de la Trinidad. Y después de hacer un breve recorrido sobre diferentes culturas que anteceden, por ejemplo, a la tradición semítica judeo-cristiana, para mostrar que el concepto de Trinidad o el simbolismo de la Trinidad es mucho más antiguo y que tiene referentes pues, paganos, para decirlo directamente, pasa a explorar el concepto de la Trinidad en el pensamiento griego. Pero para ello, Jung apela al pensamiento pitagórico, es decir, a la manera como el tratamiento que hace Pitágoras del simbolismo del número y la manera como esta influencia de Pitágoras pasa eh, a través de Platón y después hasta la Edad Media a reflexiones muy interesantes sobre el simbolismo de los números, que es de lo que quiero hablar en esta metamorfosis. Según se sabe, un verdadero pitagórico no podría empezar ninguna secuencia numérica a partir del uno, porque el uno es el único. El uno para el pensamiento antiguo y el pensamiento pitagórico es la totalidad. Por lo tanto, la totalidad no se cuenta, no está en secuencia una cosa con otra, porque es el todo, es el uno, lo único. Por lo tanto, toda la numeración inicia y todas las secuencias y lo que esto implica inician con el número 2, con el segundo. Y esto es muy interesante porque es a partir del, dice Jung, a partir del número 2, a partir del segundo, que se crea un distanciamiento y una progresión, una salida del uno para crear otro uno, un uno con el que se puede contar a partir de este 2 del que se distingue. Entonces está súper interesante esta cuestión de cómo el 2 abre por esta diferenciación, por esta tensión en la unidad, el tema de lo otro. Es decir, el 2 es el otro que el uno. Y en esta diferenciación, en esta alteridad, es que surgen todas las preguntas y todos los grandes temas de la filosofía. Por ejemplo, es a partir de la alteridad que puede distinguirse entre la izquierda y la derecha, entre lo diestro y lo siniestro, entre el bien y el mal. Es decir, el problema del mal, el problema de la violencia, el problema del conflicto nace a partir del 2. Nace a partir de la tendencia a salirse, pues, digamos, del imperio del uno y crear una antítesis, crear una diferenciación, crear una alteridad que se opone en muchos sentidos al uno. Y a mí me hace recordar esto, no sé a ustedes, ¿no? Pero a mí me hace recordar muchísimo la historia de Caín y Abel. Porque, digamos, ¿no? La verdadera tragedia de la humanidad no es comparada con el asunto del árbol, y esto es menor a que en el siguiente capítulo después de esta lectura, que es el 3, en el cuarto capítulo se narra la tragedia del primer fratricidio de la historia, cuando Caín mata a Abel. Es decir, cuando la diferencia entre los hermanos que son iguales genera la violencia.
cuando el número 2 asesina al uno. Y entonces aquí empezamos a descubrir el tremendo simbolismo que hay en el número 2, en el segundo. Y no es casual que justamente en nuestros relojes llevemos la marca de este conflicto, la marca de esta evasión o de esta supresión del uno, porque no sé si ya se dieron cuenta, en nuestros relojes solo podemos marcar los segundos, nunca los primeros. El primero no aparece en la secuencia. Siempre es el segundo y el segundo y el segundo tras segundo tras segundo tras segundo. Ese es el dilema de la alteridad, ese es el dilema de la secuencia, es el dilema del tiempo. Y es allí donde a partir de esa diferenciación con el uno, no con el número uno que nosotros conocemos, no, con el uno como totalidad, como completud de lo real, y cómo se cinden, cómo surge otra cosa, cómo hay un segundo momento en el que surgen las cosas, en el que surge la diferenciación del uno, y a partir de esa diferenciación, un conflicto natural, digamos, vamos a la palabra ontológico, de las cosas que perseveran ahora en su identidad para no ser subyugadas por lo uno y ser otras, ser diferentes, ser ellas mismas. Entonces, decía Levinas, me parece que todas las cosas, hay una especie de ateísmo connatural en todas las cosas, una especie de rebelión en el que las cosas, para afirmarse, para ser ellas mismas, tienen que desprenderse de su origen. Y creo yo que este es el sentido metafísico más interesante de ese mito muy mal entendido y pues casi caricaturizado de la caída del Satán. Es decir, de justamente, en mi opinión, un sentido posible de ese otro, de ese alter, de ese enemigo de la unidad, es esto. En realidad, es el conflicto en el que todas las cosas tienen algo de demoníaco, pues, en el sentido de tienen esta tendencia a la autonomía, tienen esta tendencia a la diferenciación del uno. Y en eso, en esa tendencia, se establece entonces una tensión fabulosa, maravillosa, profunda, que en los seres humanos es hasta dramática, entre la tendencia a la autonomía, que puede llegar hasta la idolatría de sí mismo, y en ese sentido a la cancelación del otro, a la cancelación del uno, ¿no? Y al mismo tiempo la tendencia a regresar al uno, la tendencia a volverse a integrar en la totalidad, que es para muchos el sentido filosófico más bello y más profundo de la redención. Como ven.